muchachos? Buenas noches. Me llamo Franco y les voy a presentar mi portafolio, que en realidad es un gran resumen de lo que he hecho en la facultad. Cuando salí un poco de la facultad, que en realidad van 2 años, y nada, o sea, explicarles un poco cómo ha sido mi proceso artístico también. Entonces, les digo que yo ingresé a la Facultad de Arte en el año 2008. También me preparé con la puerta roja con Diana para ingresar y sí fue importante aprender lo que se aprende acá. Entonces, comenzamos pues. Cuando yo entré a la Facultad de Arte, mi aproximación al arte fue básicamente por el dibujo, en realidad. Yo no quería ser escultor, al menos conscientemente, no quería estudiar escultura cuando ingresé, sino grabado, porque todos los resultados de los grabados parecían dibujos. Y mi fuerte, digamos, en lo que me sentía más seguro era dibujando. Entonces, entré queriendo eso, porque en realidad sin conocer el grabado en sí, las técnicas, ¿no? Simplemente porque vi que el grabado parecía en dibujos y dije, bueno, quiero ser grabador. Pero eso va a cambiar a lo largo de los estudios generales que precisamente sirven para eso. Entonces, no se preocupen si es que cambian las cosas, no sé, ¿no? Este conjunto de esculturas, unas esculturas más o menos de 40 centímetros, son de cemento, pertenecen a un ejercicio que es chévere porque es hacer un proceso en la escultura, ¿entiendes? Primero comienzas con un bloque, una masa que no tiene forma determinada, y después vas haciéndola tú conscientemente, vas quitando barro con el fin de que el trabajo mismo sea añadir espacio a la forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si se fijan, acá no hay nada, aquí empieza a haber un poco de espacio por acá de arriba, por aquí al costado, y acá el espacio ya incidió dentro de la forma, y ya uno podría decir que es una forma determinada, ¿no? A pesar de que en esa época obviamente no importa mucho el significado, ¿no? Sino simplemente que tenga una forma en particular. Y de hecho es un lenguaje abstracto, o sea que es todavía más libre. Entonces, más o menos por ahí empieza la onda con el hecho de estudiar escultura, que coincide también con que descubro que en el taller de escultura uno puede meter un montón de energía corporal para trabajar y tener un acercamiento más físico con el trabajo. Distinto al grabado, por ejemplo, porque en el grabado todo tenía que ser limpio y un trabajo más preciso, más pequeño y mucho más, digamos, manual, sentado, ¿no? Y obviamente la pintura también, ¿no? Que era una cosa frente al caballete y punto. En cambio acá, como ya van a ver, el trabajo implica esfuerzo físico. Y eso es chévere también, pues, ¿no? A pesar de que no tenga nada que ver con la fuerza, pero ahorita vamos a ver, bueno. Parte del proceso en escultura también es hacer una figura de un niño, que es un ejercicio interesante porque el niño no tiene la misma proporción que el adulto, y además tiene un gesto en particular que se determina por la redondez de sus facciones y su cuello angosto. Entonces hay que pensar un poco en cómo imprimirle ese gesto de niño al trabajo en barro, que es una cosa muy muy particular del trabajo en escultura, ¿no? Cómo le imprimes tú lo que quieres que la gente sienta en el trabajo, ¿no? Entonces ese más o menos es el desafío, porque en mi opinión el trabajo de la anatomía y cómo realizar esto que la medida coincida con la medida de acá es un trabajo sumamente técnico que no requiere mucha impresión emocional, mucho esfuerzo emocional, sino más bien es un rigor técnico, pues, que te acercas y mides y vas y lo compruebas, si falta le pones y sobra le quitas, ¿no? En cambio lo otro es mucho más interior, es una cosa mucho más personal que tienes que tener con el material, ¿no? Y es una cosa que hace que las esculturas que a uno le gusta se vean fantásticas, ¿no? Después hice esta escultura de acá, un poco entrando también en la técnica. En escultura te van enseñando la técnica y a la vez te van enseñando el ejercicio. Entonces tú, mientras vas aprendiendo un concepto de la escultura, vas aprendiendo una técnica que en este caso fue la soldadura, ¿no? Entonces aprendes a soldar con fierros que estén por ahí. En realidad todo comienza primitivo y se va, digamos, afinando conforme van pasando los años en la carrera, ¿no? Esto todavía es 3er año, ¿no? Y todavía hay un poco de ese trabajo tosco, ¿no? Que ya cuando lo dominas, en general cuando haces algo por primera vez y cuando lo sigues haciendo, desarrollas un dominio, una expertise que inevitablemente lo vas a querer aplicar a las cosas que hagas. Entonces
Pues en este caso, por ejemplo, yo ya conocía la técnica de la soldadura, de la forja, y eso me permitió, por ejemplo, tener curvas, tener decisión sobre las formas que yo quería plantear, tener acumulación. Entonces eso es muy importante para un escultor, tener una insistencia con la técnica, ¿no? Estas son unas fotos de la misma escultura, que es varillas de construcción dobladas con calor, soldadas unas entre otras, y al final pues tiene una grasa, ¿no? Pero básicamente es fierro soldado, ¿no? Y conforme van pasando los años, uno va haciendo cosas que en realidad no tiene mucha conciencia de por qué las hace. O sea, no es que tengas una claridad y una certeza de por qué has hecho tal o cual cosa, sino que se van apareciendo de una manera medio misteriosa, que tú después van a regresar cuando ya más o menos estés por el quinto o sexto año, en donde ya estás haciendo un proyecto personal, con investigación, con un poco más de seriedad. Tú vas a ver, si es que coleccionas estas fotos, por qué hacías esas fotos, esas esculturas antes, ¿entiendes? Eso me pasó, por ejemplo, con esta de acá, que como aprendí a usar el cemento y a hacer estructura de fierro para usar cemento, me hice una especie de vasija, pues, ¿no? Sin saber por qué, solamente me vaciló hacer la vasija y la hice, ¿entiendes? Es cemento y fierro nada más, ¿entiendes? Pero ahí vamos a ver en qué cosa había detrás de todo esto, ¿no? Mientras tanto yo sigo dibujando, no es que haya abandonado el dibujo por entrar a escultura. En escultura se dibuja muchísimo y es importantísimo dibujar porque en realidad con la técnica del dibujo uno también puede plantear volumen, plantear un montaje de una exposición en este cuarto, lo puedes hacer con dibujo, plantear emociones, puedes en realidad anticiparte a muchas cosas dibujando, ¿no? Y no necesariamente tampoco tiene que ser un paso previo de las esculturas, sino puede ser el resultado final también. En mi caso yo soy dibujante y soy escultor. En exposiciones he presentado dibujos, no necesariamente como parte del proceso, sino como dibujo, como trabajo terminado, como obra final, ¿no? Entonces yo más o menos en esta época ya estaba refiriéndome a una circularidad, a una especie de núcleo, a un centro, con un poco de, no sé, pues de puntas, de riesgo por ahí, ¿no? Y más o menos en este año, que ya este año es quinto año, en donde te dan un taller personal, en donde tú tienes una privacidad y tienes la libertad para plantear lo que sea en la facultad, en la especialidad. Yo hice, en este caso, la primera experiencia de hacer una escultura de lo que dibujé. Entonces, esto fue lo que dibujé y esto son unas planchas de cobre que soldé, que sin duda ahora que lo veo, digo que estuve limitado por el dibujo, porque era como que querer repetir el dibujo, ¿no? Pero fue interesante porque añadí el dibujo a mi proceso antes de hacer una escultura y eso me hizo sentir bien, pues, porque cuando dije ya no voy a grabado, pensé que estaba abandonando el dibujo, pero en realidad todo estaba dentro de mí y nada más tenía que hacerlo para sentir esa unidad, ¿no? Ese mismo año dibujo esto también, que es importante mencionarlo porque ya hay mucha acumulación de línea, hay estas puntas que se refieren un poco a un riesgo inminente, ¿no? A una cosa que te puede hincar, una cosa por la cual uno podría sentir una precaución, algo así, y un poco también una masa, ¿no? O sea, el hecho de insistir con el lapicero era desear una masa, y yo lo veo en realidad esto como una ola. Entonces el tema de la masa de agua y la ola, que siempre es un poco preocupante, ¿no? Que uno le tiene siempre respeto al mar, ¿no? Cuando se mete una ola, más o menos me hacían ya tener algunas pautas para entender qué cosa quería, ¿no? Siempre hay un poco de misterio cuando uno hace un proyecto, porque en realidad, pucha, nunca nos terminamos de conocer, ¿no? Por eso es chévere hacer arte, hacer escultura. Después hice esta de acá también, que también va a ser crucial, porque de esta sí voy a sacar una escultura en masa. Es un dibujo bastante simple, pero viene a propiciar esta escultura de acá, que si se fijan en estas ondas de acá, que es una tras otra, tras otra, tras otra, más o menos replico esa intención en esta onda, una tras otra, como si fuera una resonancia que va creciendo, ¿no? Como cuando un sonido se expande, cuando quieres explicar que un sonido se expande,
Y de hecho es un trabajo en piedra y ahí también descubro de que me gusta la escultura sustractiva, ¿no? Porque uno puede hacer una escultura añadiendo, que es un feeling totalmente diferente al cual tú haces cuando quitas. Porque cuando quitas es una sensación de que estás liberando algo, que estás sacando lo que sobra, lo que es inútil, lo que impide que esta forma esté libre en el espacio, ¿no? En cambio cuando añades es otro feeling, ¿no? Y bueno, de acá es anecdótica también porque estas cosas de cobre que les enseñé hace un par de diapositivas, yo todavía las quería poner acá por una cosa de desear un poco de la escultura anterior en esta, ¿no? Y finalmente, esta es una foto, finalmente se las he sacado. Esto lo hice cuando estaba en quinto año, la escultura finalmente quedó así, sin nada encima. Y también me hizo sentir un poco mejor porque la sentí más libre, ya no tenía dependencia de estas líneas de cobre, del dibujo, entonces también fue un aprendizaje, ¿no? Nada fijo, cuando chambeas, nada que a veces vienen pensamientos diversos, ¿no? Pero nada que sea absoluto, que restringe, que sea, todo va a ser así, ese tipo de pensamientos, no, todo lo quiero hacer así, ese tipo de pensamientos al final se diluyen, no sirven. Eso he aprendido, porque acá yo quería de todas formas meter esa cosa encima, pero sin eso me parece mucho mejor y nada, o sea, me gustó haber tomado esa decisión, ¿no? Y después seguí dibujando, ¿no? Al ciclo siguiente, estas cosas raras de acá, que siempre están con el tema como de un depósito, como que entra en un envase, ¿no? Entra algo dentro de otra cosa, hay oscuridad, hay un poco de miedo, hay un poco de puntas, entonces yo en realidad, hasta ahora, a mí me gusta escuchar metal un montón y mucho de esa onda del metal es un tema del miedo, ¿no? Es como la estética del miedo, algo así. Entonces yo en este momento más o menos ya empiezo a asociar esas dos cosas, ¿no? Ya empecé a decir que el miedo era mi tema, man, ¿ya? Y eso también estuvo bueno, ¿no? Porque ya era algo más claro, definitivamente, ¿no? Ya no era antes como ser un poco inconsciente, ¿no? Chambeabas como de forma inconsciente, ¿no? Que trae muchas cosas interesantes, después les digo de qué forma, pero bueno, ahora está la cosa un poco más clara y mucho más interesante, daba ganas de investigar, de leer cosas y además de plantear también, ¿no? Hice por ejemplo esta escultura que vendría a ser como una especie de escultura espacial, ¿no? Porque flota, es una escultura que cambia en la técnica porque el fierro soldar fierro es una escultura aditiva, pones fierro uno encima de otro y lo sueldas. Y bueno, yo me encargaba de hacer de que cada platina de fierro esté como un cuchillo, así como que pudiera dañar, ¿no? Para continuar con esta onda de la posible agresión. Entonces seguía con eso y siempre con la idea del dibujo también, entonces tenía varias aristas, ¿no? Quería como dibujar en el espacio, quería además tener esta onda de que flota, que ocurre en el espacio, ¿no? Que es como una onda así, ¿no? Y es pura chatarra, puro fierro, ¿no? Acá hay una foto más. Fierro acumulado, acumulación siempre, ¿no? Siempre con la idea de cosa acumulada, de masa, ¿no? Como en el dibujo, que hay bastantes líneas para amasar, ¿no? Y mientras tanto también dibujaba cosas en el cuaderno, por ejemplo estas, que ya tenían la conciencia de que yo me quería referir al miedo, pues, ¿no? Y cuando ya tienes esa conciencia, en realidad todo es una chamba de amaestrar la conciencia para de esa forma aplicarle lo que sabes, pues, ¿no? Tú quieres hablar del miedo, de la tensión. Cuando hablas del miedo y cuando te imaginas sintiendo miedo, sientes unas 15 cosas más en realidad también, pues, ¿no? Entonces esa tensión, ¿en dónde lo sientes? Hay gente que lo siente más en la boca, otras en las rodillas, hay gente que suda, en fin, es una gama de posibilidades, ¿no? Y vale la pena explorar todo eso, entonces yo, hice algo así también, ¿no? Con estos dibujos, con estos también, ¿no? Y he puesto ahí la vasija porque vuelve la vasija a mi imaginario con este dibujo de acá, porque está, por ejemplo, en el dibujo de la izquierda el tema de la boca, que es como una especie de espacio cerrado o abierto, en donde yo lo he llenado de negrura,
y está el círculo en el otro dibujo que está como referido, ¿no? Es círculo de espacio, porque es como si estas rayas, estos palitos no tocaran ese círculo casi, ¿no? Entonces están esas dos cosas que inevitablemente me hicieron acordarme de la vasija, pues, ¿no? Y con la vasija, mejor dicho, con esta relación ya esclarecida, ya dije, pucha, que nada, me dio mucha curiosidad saber qué onda, qué había detrás de todo esto. Entonces, esa sensación para qué me impulsó bastante a aplicar más con el dibujo. El dibujo es una cosa en donde puedes descarriar esta intención inconsciente que tiene uno cuando trabaja, ¿no? El arte es muy misterioso. Entonces hice estos dibujos de acá, que ya son dibujos ya mucho más serios porque son grandes, son dibujos con mucha más conciencia, mucho más intención de hacer las cosas, y ya con el círculo un poco más cerrado, ¿no? Me acerqué un poco más, entonces ya sabía que era el miedo y la vasija había regresado, y eso me daba más certeza de que yo en realidad siempre estaba refiriéndome a eso. Y nada, en realidad otra característica de mi trabajo es que no me gusta entrar mucho en diversidad de técnicas, sino me gusta ser bastante esencial. Entonces cuando chambeo o trabajo en un solo material o dibujo en un solo material también. Entonces esto de acá es carboncillo sobre craft, y el otro tiene un poco de látex para amasar, pero también es carboncillo. Entonces la técnica no me hago faltas con eso, soy de lo más esencial posible. Y estos dibujos que han sido tan contundentes también para mí fueron también un impulso para ya crear esculturas ya con la técnica del fierro soldado más, no sé, pues más en serio, tener un poco más de ambición en hacer algo más grande, más potente, pues, ¿no? Y hago esta de acá que fue toda una revelación para mí, porque fue una escultura enorme, 3 metros 10, de puro fierro soldado y chancado y forjado, y de esfuerzo físico, en general todas las cosas que les he ido diciendo, pude meterlas en una sola cosa, y fue alucinante. Además era armable, porque era tan grande que no la podía hacer una sola cosa, porque iba a ser un problema para la vida. Entonces le hice que tenía pernos, por ejemplo, aquí habían pernos para desarmar esta parte de encima de esta parte de abajo, y después podía también separarle del tronco. Entonces era manejable el transporte, pues, ¿no? Aparte pesaba mucho, y si no la separabas, pues estabas frito, ¿no? Y nada, pues eso ya, y además también hay espacio acá, no es una cosa que sea cerrada, sino en escultura, en la historia de la escultura había escultura cerrada y escultura abierta, ¿no? El siguiente ciclo hice esta de acá con muchísimo más fierro y más esfuerzo físico, porque habían muchas planchas de fierro que las tuve que meter a la forja para chancarlas y doblarlas, y había mucho más material, y esto ya era evidente de que había vuelto a la vasija, pues, ¿no? Al hueco negro, que en pocas palabras es el gran tema que en esta época manejaba, que es el miedo, pues, ¿no? Y en el centro, creo que no se ve muy bien en esta foto, bueno, no se ve bien en esta tampoco, puse aceite quemado, que era un líquido negro que se veía bravazo cuando pasabas por ahí, man. Todo así también, con toda la estética del thrash, death metal que me vacilaba. Entonces estaba bastante satisfecho con lo que había logrado. Aparte porque el fierro, que es tan duro, cuando tú lo sensibilizas, hay como que una cosa mágica, chévere que pasa, porque tú dices, una cosa doblada en curva, habiendo sido tan dura y de esencia tan estructural, que esté así, simplemente me parecía estéticamente interesante, ¿no? Yo siempre lo buscaba, siempre hacía que el fierro no esté como que muerto, y no lo sensibilizaba, en este caso, por ejemplo, con curvas, pues, ¿no? Con curvas, con soldadura o con acumulación, bueno, y una serie de cosas más, ¿no? Y así se acabó el 6º año de la facultad, y así terminé con estas esculturas y los dibujos que les acabo de mostrar. Y para que sentí que realmente había tocado el tema en mí, el miedo, ¿no? Y lo que sentí después fue que de repente ya lo había medio que agotado, no sé si agotado, pero ya me sentía muy oscuro, ya no quería tener esa onda tan subterránea, ¿no? Yo lo veo más como los metaleros, así que a veces ya tanta oscuridad tampoco, pues, ¿no? Y me dio ambición de hacer otras cosas más. Entonces eso coincide también con que yo
en esa época formo parte del colectivo Cina Tostada que me va a ayudar a salir un poco de esta oscuridad, porque como estos tipos, todos son pintores menos yo, pues, ¿no? Y ellos lo que hacen es lo que hacemos es viajar a lugares paisajísticos del Perú que sean particularmente impactantes y pintar. Bueno, en su caso, ¿no? En mi caso yo hago esculturas, pues, ¿no? Entonces esta onda llena de luz y de colores era totalmente opuesta al metal y al aceite quemado negro, pues no, olvídate, era realmente el contrario, ¿no? Y fue refrescante, sin duda, ¿no? Y también fue interesante porque trabajé en madera en esta época, me hizo explorar este otro material que es una onda totalmente diferente, pues no es noble, es fácil, diría hasta como femenino, es fantástico la madera, de verdad. Y bueno, yo de estos viajes me traía maderas y bueno, ellos me ayudaban, así como ven ahí en la foto, y puta, chambeaba, tallaba, pues, ¿no? Y fue increíble, pues, ¿no? Fue increíble porque salí un poco de esta oscuridad y ahora van a ver nada, o sea, las cosas seguían regresando, las cosas que había hecho antes seguían regresando, pero ya con otro aire, con un carácter diferente, ¿no? Por ejemplo, hice esta de acá con un tronco que me traje allá, un eucalipto que hace recordar a la vasija, hace recordar al último trabajo de fierro, que es como una olla. Bueno, esto también es como una olla, ¿no? Pero ya es mucho más cálido, es mucho más buena onda, ¿no? No quiere agredir tanto como en esa época quería, y no sé, a mí me refrescó bastante, me hizo sentir bien descubrir estas cosas, ¿no? Lo que yo siento es que descubro cuando trabajo. Como si ya algo estuviera ahí, entonces. Y fue increíble, pues, ¿no? Y hasta ahora seguimos en eso, y acá hay más fotos de esa olla. Es un eucalipto que, para esto yo cuando enfrento un material natural, de alguna manera tengo en consideración las cosas que previamente ya tiene, o sea, las formas que ya previamente tiene este material, ¿no? Para mí es indispensable respetar el material natural porque es justamente esa sensibilidad de la cual surgen el resto de cosas que uno quiere de la materia, de la pieza, ¿no? Por ejemplo, acá este de acá es una rama, ¿no? En realidad el tronco es invertido, el árbol es invertido. Esta rama de acá está tal cual, no le tocaba, ¿no? Hice esto también respetando las cosas naturales, ¿no? Acentuando las vetas. Si la madera se rompía en una parte, incidía más en esa parte, como haciéndole caso a esa intención de que se quiere romper por ahí, ¿me entiendes? Una cosa así. También trabajé en otra técnica muy diferente a lo que generalmente hago, que es el cemento, o sea, cemento añadido en estructura de metal. El sol era tan potente y la respiración era tan jodida que más o menos esas ideas también se me quedaron un poco. Esta escultura de acá tiene un hueco encima que hace que la luz entre a forma de círculo. Y esto también, ¿no? Un par de esas cosas, ¿no? Después fui a la selva por una residencia que también fue interesante, que me botó esta escultura de acá, que de ella rescato este pequeño hueco, no sé si se ve, el huequito en el ojo, porque, no sé, fue como que una especie de mirada, algo extraño me suscitó ese huequito que está ahí. Y justo después de este viaje viene a aparecer mi primera exposición individual, que tiene como punto de partida este huequito de acá. Ahora van a ver por qué. Este más o menos era el afiche y eso es un detalle de una escultura. A ver, en esta exposición las cosas que tenía en ese momento en mente eran el hecho de respirar, qué respiración es diferente a otra, ¿no? Entonces, en particular, en esta ocasión, el huequito de aquí que sí pasa, en esta escultura no pasa. Es un hueco que no es pasante, es un hueco negro chiquito. Y hice este de acá también, por ejemplo, que tiene unas semillas, no sé qué es, una especie de fruto de eucalipto que incrusté en los ojos, mañas. Y toda esta forma me las dio el mismo tronco, es un tronco de ponciana que
Si ven acá encima no toqué que este lenguaje de madera rota que se quedó intacto ahí y que tiene un gran espacio en forma de boca, ¿no? Recordando un poco los procesos, las esculturas de antes, ¿no? Y que no, digamos, no es que emita un sonido, pero tiene la intención de emitir un sonido, pero yo veía una especie de limitación, ¿no? Una cosa entre el silencio y la imposibilidad de poder gritar, ¿no? Un momento ahí de tensión, de apretar un poco eso, ¿no? Y nada, esta de acá se llama Muto, por ejemplo, justamente por eso. También hice un dibujo de espacio, ¿no? La ballena vendría a ser este espacio de acá, esta es su cola, este es el espacio de la ballena, ¿mañas? Y exploré un poco más lo de los orificios, dándole oportunidad que atravesara la escultura algunos orificios, ¿no? Acá parece que solo es este, pero habían otros más que atravesaban hasta el otro lado, ¿no? Y en esta de acá vamos a poder ver mejor lo que les digo, ¿no? Porque es grande, entonces acá todos los huecos atraviesan. Y es como que le puse el roncador porque es como que en esta de acá sí puede respirar, ¿no? Porque estos huecos, como son pasantes, sí pueden pasar, sí permiten el espacio que pase y por lo tanto sí puede respirar, ¿no? Y es como que una cabeza en realidad, ¿no? Y esta es su boca, y este es su ojo, ¿no? Y estos son los huecos por los cuales respira, ¿sí? Y estos son los huecos por los cuales habla, mañana. Es madera. Hice esta también. Es anecdótica para mí porque nunca en realidad soy tan literal, tan figurativo. Acá pasó, no sé por qué, pero igual chévere porque tampoco se nota en esta foto, pero en realidad este maxilar de acá abajo, o sea, lo que vendría a ser acá, tiene espacio, o sea, tú puedes meter tu mano así. Entonces ocurría también la respiración por el espacio, ¿no? Y fue chévere también porque acá la naturaleza me dijo muchas cosas interesantes también para realizar esta escultura, ¿no? Una sola pieza, ¿no? Fue muy gratificante. Era una madera durísima, era un eucalipto muy rebelde, ponle, pero al final quedó. Esta escultura también tiene esta idea del espacio para respirar y tiene un eje acá, o sea, tú la podías mover así y girarla, ¿no? Bueno, me hubiera puesto un video en todo caso, ¿no? Pero este hueco es natural, por ejemplo. Este hueco de acá de lo que vendría a ser la boca. Entonces lo único que yo hice fue limpiar esa boca para que pasara el espacio y determinar los contornos, básicamente, ¿no? Limpiar, lijar, obviamente, ¿no? Poner ese eje abajo, presentar la escultura, etcétera, ¿no? Que, bueno, hubiera sido un video interesante para ver cómo uno puede girarlo y puede comparar esta boca acá con esta boca acá, ¿no? Acá abajo hay un eje y acá está el espacio y acá está el espacio. Y eso es lo último que he hecho, muchachos, que he sido en septiembre y ahorita estoy preparando una exposición para la licenciatura, para hacer mi tesis, que va a ser en piedra, creo, por ahí algo de madera, vamos a ver qué pasa y de hecho les paso la voz, de hecho se van a enterar de esta exposición, mañana. Y nada, eso es lo que he hecho en estos años.